con el manejo de exotropia intermitente en niños. Bueno, muchas gracias primero a Angie, Cami, Esteban y al laboratorio por la invitación y también por organizar estos ateneos. Y si hoy les vamos a presentar el manejo de la exotropía intermitente en niños. Vamos a arrancar primero definiendo qué es la exotropía, explicando que es un estrabismo en divergencia, es una desviación, digamos, en divergencia de los ejes visuales, que puede ser manifiesto, lo cual va a ser la exotropía propiamente dicha, es aquel niño que ya entra al consultorio con los ojos desviados, o puede ser latente, como es en el caso de las forias, en donde para ponerla de manifiesto tenemos que hacer una descompensación de la binocularidad y por ende de la fusión. Con respecto a los factores de riesgo para las exotropías, está relacionado mucho con el consumo de tabaquismo o de sustancias durante el embarazo, el ser un recién nacido pretérmino, con toda la, digamos, patogenia y la dificultad orgánica que produce ser un recién nacido pretérmino, así como también patologías genéticas y neurológicas y sobre todo errores refractivos no corregidos en su momento que a largo plazo pueden llevar a la depresión. Para hablar específicamente de exotropía intermitente, la vamos a definir como el estrabismo divergente más común en los niños, en donde vamos a tener intercalados periodos de foria, es decir, en donde el niño va a estar alineado en binocularidad, y periodos de tropía, es decir, en donde va a presentar esta exotropía. Por eso se dice que no es permanente. Y a diferencia de la foria, como dije recién, cae espontáneamente en la tropía. O sea, no es que yo la tengo que descompensar para que aparezca la desviación, sino que, por ejemplo, cuando el niño está cansado, distraído, a veces resfriados, o en el caso de los adultos, por alcohol, sedantes, se produce la desviación. Es muy característico que tengan un síntoma que ellos lo definen como fotofobia, que en realidad no es una fotofobia propiamente dicha, sino como una intolerancia a la luz, porque la gran iluminación y estimulación de la retina que produce la luz intensa provoca esta exotropía y un mecanismo de diplopía y confusión transitoria que se genera cuando los ojos no están alineados, y por eso es que tienen intolerancia y que no les gusta estar en ambientes con mucha iluminación. Cierran los ojos y parpadean. ¿Pasamos? La ortotropia, como dijimos, es intermitente. Entonces, ¿cómo se va a mantener? Se va a mantener gracias a la convergencia funcional y algo muy parpadeo donde ellos, controlándolo, pueden volver a la ortotropia. Como es algo que es intermitente, muchas veces la agudeza visual está conservada y a diferencia de otros estrabismos, por ejemplo, las exotropías permanentes, en donde todo el tiempo tenemos un ojo desviado, que puede generar más diferencia en la agudeza visual, en este caso la agudeza visual suele ser semejante en los dos ojos, aunque lógicamente no es la regla. El 10% va a presentar ambliopía por anisometropía y este dato que es muy importante es que cuando están en ortotropia tienen una correspondencia sensorial normal. ¿Qué quiere decir esto? Que al tener los dos ojos alineados, cada punto del espacio tiene su punto correspondiente a la retina, entonces no vamos a tener diplopía, ni supresión, ni ninguna otra alteración de la sensorialidad. Gracias. Es muy importante diferenciar entre la exotropía intermitente verdadera y la pseudoexotropía. Y antes de definir esto, quiero aclarar, como para que también nos vayamos familiarizando con la terminología, que para hablar de exotropía se abrevia como XT. Pero siempre que se vea la T entre paréntesis, eso significa que es una exotropía intermitente. Entonces, ¿cómo se caracteriza la exotropía verdadera intermitente? Como dije, va a tener un estado... También si usamos estos así. Bueno, realizar test sensoriales en la consulta, un TNO, el de Berini, los test de vidrio rojo para detectar diplopía. Y la electricidad, a lo mejor hay que pasarlo. A ver ahí, si pasa. Y si compartís y compartís de nuevo. Sí. Vamos a intentar eso. Es ahí en Windows y el Power. Sí, sí, sí. Claro, es por el otro. A ver si ahí pasa. ¿No pasa? Algo antes que no sé dónde lo activa. Ah, Sí, dice. A ver. el power. Ahí ya se va a entrar el Power y a ver si pasa. Acá. Bueno, entonces sí, fundamental realizar los test sensoriales para poder diferenciar si estamos frente a una exotropía intermitente verdadera o si estamos frente a una pseudoexotropía, porque sobre todo el pronóstico visual va a ser diferente. Ahora sí pasamos, gracias. Bueno, para hablar un poquito de la evaluación clínica, o sea, nos lleva un paciente al consultorio, ¿qué es lo que tenemos que hacer, no? Pasamos, por favor. En primera instancia, siempre una historia clínica completa, con antecedentes personales y familiares, no solamente generales, sino también oftalmológicos, y sobre todo antecedentes de estrabismo en la familia, porque las exotropías, y sobre todo las exotropías intermitentes, tienen mucha carga genética, entonces suele estar el antecedente de algún otro familiar.
Y es muy importante definir la población de riesgo para estudiar a estos pacientes. A grandes rasgos se puede presentar entre los 6 meses y los 4 años de edad, sobre todo de inicio, pero el mayor rango va a ser, como dice Gabriel Power, un 57% a los 3 años. Aunque hay que tener en cuenta que ya el primer año pueden aparecer las desviaciones, entonces siempre que estemos en el consultorio con un niño tenemos que evaluar su estado trópico y fóbico. Es muy importante interrogar sobre los síntomas subjetivos, como parpadeo frecuente, guiños y esto que muchos chicos vienen refiriendo, que es la astenopía. Astenopía, fatiga visual, cansancio, se aburren rápido de estudiar, les duele la cabeza estudiando, no quieren hacer las tareas del colegio y sobre todo prestar atención, porque no toda astenopía es algo refractivo, sino que podemos estar frente a estos casos de exotropía intermitente, en donde justamente esta fatiga se da por la imposibilidad, entre comillas, de poder mantener esta convergencia. Y muy importante tomar agudeza visual con y sin corrección, ARM bajo ciclopegia siempre que estemos frente a un caso de estrabismo, fondo de ojos para descartar que no es un estrabismo secundario y la semiología motora y sensorial que va a ser fundamental para el diagnóstico y sobre todo para determinar después el tratamiento. Bueno, fundamental de la semiología motora, la motilidad extraocular, en donde vamos a evaluar las 9 posiciones de la mirada y los distintos músculos que vamos a tener en cuenta. Sabemos que cada músculo tiene su posición definitiva. ¿Y esto por qué es importante? Porque muchos de estos niños se van a asociar a otras alteraciones motoras, como por ejemplo la hiperfunción de los oblicuos o una hipofunción de los rectos verticales. Este es un pacientito nuestro con consentimiento de la madre, estamos presentando estas imágenes, en donde las fotos fueron tomadas después de 1 hora de oclusión, en donde vemos que en el centro tenemos en posición primaria como el ojo izquierdo está en exotropía, ven que el reflejo no cae simétrico en los dos ojos, y si vamos a las fotos superiores, en donde vemos la supraversión y la levosupraversión y la exosupraversión, vemos cómo característicamente en las exotropías se abre el ángulo siempre que vamos hacia el superior. Y es fundamental, siempre que estemos midiendo un niño con exotropía intermitente, detectar el ángulo máximo de desviación. Y justamente, como es algo intermitente y no permanente, hay que ponerla de manifiesto en su totalidad. Y por eso es importantísimo realizar una oclusión durante 1 hora, porque de esa manera descompensamos completamente la fusión y la binocularidad y la exotropía nos aparece prácticamente en su totalidad. Pasamos, por favor. Acá otros ejemplos de niños con exotropías intermitentes en donde también las fotos fueron tomadas después de 1 hora de oclusión para poder ponerla de manifiesto. Y esta evaluación nos va a permitir determinar frente a qué tipo de exotropía intermitente nos encontramos. Es decir, si es por exceso de divergencia, en donde los ojos se abren demasiado, por decirlo de palabras más limitadas, si es por un falso exceso de divergencia, en donde acá el ángulo de desviación va a ser variable. En primera instancia, va a ser mayor de lejos que de cerca. Pero si nosotros lo tenemos ocluido durante 1 hora y ahí volvemos a medir, vamos a ver que en realidad el ángulo de desviación de cerca y de lejos es el mismo. Entonces, no es que tenemos un exceso de divergencia real, sino que por el contrario es como que tiene esta fusión tenaz, fuerte, que permite disimular, entre comillas, el ángulo de desviación de cerca. Y el otro tipo principal es por insuficiencia de convergencia, en donde cuando el niño quiere mirar algo de cerca, hay imposibilidades justamente que los dos ojos converjan en el centro y uno se abre. Pasamos, por favor. Entonces, fundamental, a ver si se reproduce el videito, realizar el cover test, a ver si le puedes poner play desde la pantalla. Acá. ¿Te aparece ahí? No. ¿Y desde el Power? Bueno, sí, lo tengo descargado aparte. Sí. Bueno, ahora vemos si le podemos poner play, pero bueno, el cover test es también fundamental en el estudio de las exotropías intermitentes porque justamente nos va a permitir el diagnóstico y sobre todo también permite en parte determinar cuál es el ojo fijador y cuál es el ojo que presenta la exotropía con mayor frecuencia. Si nosotros, cuando le podemos dar play al video, tapamos el ojo fijador, cuando lo tapamos, tenemos que retomar rápidamente la fijación y que el otro ojo no se mueva. Pero si nosotros tapamos el ojo que normalmente tiene la exotropía, vuelve más lento a la fijación y el otro ojo como es el fijador también va a quedar fijado. A ver, incluso como cuando le ponemos el oclusor para tomarle la agudeza visual, también se puede poner de manifiesto la exotropía. Que le tapamos el ojo que tenía el oclusor y estaba el ojo desviado y él con el párpado puede poner de manifiesto incluso cuando uno le pone el oclusor para tomarle la agudeza visual. Y algo que también es característico de estas exotropías es que mientras más lo descompensemos, más manifiesta se va a hacer. Y lo traje a colación sobre todo porque algo tan rutinario que hacemos nosotros todos los días como
A diferencia de otros estrabismos, esta requiere una técnica mucho más compleja y mucho más tiempo porque justamente no es algo que está permanente y es muy variable. Entonces tenemos que medir el ángulo máximo de desviación mirando a lo lejos, el ángulo máximo de desviación para muy lejos, esto muchas veces se hace siendo un niño que mira a través de una ventana. Tenemos que medirlo de cerca y de cerca después de una hora de oclusión, y también tenemos que medirlo de cerca con una adición de un lente esférico positivo, habitualmente eso es un +3, a la corrección que usa el niño. ¿Y esto para qué es? Para justamente, como te explica ahí en el código de Violeta, quitar todos aquellos parámetros que a nosotros nos puedan hacer que el chico esté convergiendo y que entonces no tengamos la exotropía intermitente manifiesta en su